Buenas tardes, hermanos. Una ocasión yo hice una pregunta a un amigo y yo le dije que era para él un judío, y él tiene mal pensamiento de los judíos porque dicen que ellos mataron al Señor Jesucristo. Y pues tuvimos una buena plática, y en esa plática vemos que la mayor parte de los que no conocemos a Dios tienen una mala imagen de los judíos. Y también preguntando a otra persona, ¿qué es un cristiano para ti? La misma respuesta. Si yo me pongo a hacer amistad con alguien y le platico acerca de lo que es el matrimonio, acerca de lo que es la amistad, soy recibido. Pero cuando yo les digo que yo soy cristiano, como que la gente cambia su expresión y me empieza a hacer a un lado. Y pensando en lo que me tocó a mí compartir esta mañana, yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué es un cristiano real? ¿Qué es una persona que ha nacido de nuevo? Una persona que está empezando a caminar con el Señor Jesucristo. Y precisamente la lectura que tuvimos esta mañana, en la cual el hermano Omar compartió, es lo que Dios quiere de todas las personas y sobre todo de su pueblo. Esto fue escrito antes de que ellos fueran llevados a Babilonia en cautividad. Y si hemos escudriñado la palabra de Dios, tanto en Isaías como en Jeremías y aquí en Ezequiel, es una advertencia para una nación que se iba a ir a un exilio, a un lugar en el cual ellos, es una cultura, es algo que no podía soportar un hebreo, y sobre todo, era fuerte porque cuando ellos fueron llevados exiliados, el templo fue destruido, la nación fue destruida, y todo lo que fue Judá fue destruido. Y si empezamos a leer lo que dice Daniel, en Daniel llegó en un lugar que no conocía, en un lugar que tuvo que cambiar toda su cultura, toda su fe y toda su creencia. Pero dice en la palabra de Dios: y te daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Siempre la desobediencia trae una consecuencia, y esa consecuencia es lo que nosotros tenemos que pagar por esa acción o esa actitud. Dios siempre le ha dicho a su pueblo que le fuera fiel, que no anduviera tras dioses, y siempre el pueblo hizo todo lo contrario. Y cuando Dios mandaba una reprensión, el pueblo se arrepentía y Dios volvía a tener esa misma comunión con ellos. Pero veamos qué es lo que también dice el apóstol Pedro, una persona que anduvo con el Señor Jesucristo por 3 años, una persona que también tuvo muchos problemas, tanto emocionales como en fe. Y si hemos leído lo que son los 4 evangelios, vemos todas las fallas que tuvo el apóstol Pedro. Aún antes de que el Señor Jesucristo fuera arrestado o fuera tomado para llevar al Sanedrín, Pedro quiso defenderlo y lastimó a una persona, y el Señor Jesús le hizo una advertencia.
Pero antes de eso le había dicho, y esa advertencia fue que antes de que cantara el gallo, lo iba a negar Pedro 3 veces. Y todo eso sucede. Y a veces nosotros siempre nos dejamos llevar por emociones, siempre nos dejamos llevar por lo que sabemos, por lo que aprendemos, pero más nos dejamos llevar por la inteligencia, que es la que siempre he tenido yo en toda mi vida. Yo siempre he sido inteligente y dentro de mi inteligencia he echado a perder o estoy echando a perder un matrimonio. También he alejado mucho a mis hijos por mi inteligencia, creyendo que estaba yo educando correctamente. Pero cuando Cristo vino a mi vida, ya dejé de tener inteligencia. Ahora yo estoy buscando la sabiduría de Dios, el cual Él me está llevando a las cosas más adecuadas para poder ser primeramente un hijo de Dios. Y no nada más hijo de Dios, sino que también sea yo un esposo, un padre, sobre todo un amigo, y más que amigo, un hijo de Dios. Porque en la palabra de Dios, y lo he compartido, y precisamente esta mañana yo le dije a una persona, que el amigo es lo más que podemos tener, porque es también un consejo de Dios en Proverbios 17:17, que nos dice que en todo tiempo amemos al amigo y se da como un hermano en tiempos de angustia. Pero veamos lo que dice el apóstol Pedro también. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer primeramente el versículo 13. Y la palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid es algo que tenemos que quitar que nos esté estorbando. Y la pregunta de esta mañana: ¿qué es lo que estorba en tu vida? En mi vida siempre he estorbado lo que es el orgullo, lo que es la vanagloria, muchas veces lo que es la pereza. Otras ocasiones son mis emociones. Muchas veces estamos nosotros esclavizados a tener mucho sin querer trabajar. Y en esta semana que hemos tenido la visita del hermano David Ruiz, y también hemos tenido una enseñanza de 6 horas por medio de que mi trabajo sea mi ministerio, yo aprendí 2 cosas. Para que yo estuviese aquí, alguien fue y me invitó, y no fue a la primera. Estuvo él muchas veces buscándome, invitándome de muchas maneras, y yo no quería saber nada de cristianos, porque muchas veces lastiman, y no nada más lastiman, sino que también hieren. Y a veces tenemos que ver también de qué cristianos estamos hablando, porque hay personas que cuando entran a nuestra casa quieren mandar en mi vida y en mi casa y quieren quitarme lo que yo tengo. Y cuando se meten en esa área, ya no dejo que lleguen a ese lugar. Yo no estoy hablando de cristianos, yo estoy hablando de otras personas que se dicen cristianos, pero no lo son. Y por medio de eso también nosotros tenemos ese mismo problema, porque ellos piensan que nosotros queremos hacer cambios en sus vidas, y eso nunca va a cambiar. Por eso aquí el apóstol Pedro nos dice: cíñanse en sus lomos de su entendimiento, que seamos sobrios. Y sobriedad dice que no nos deje dominar alguna emoción, que no nos deje dominar lo que a veces tenemos dentro, si hemos sido lastimados o hemos sido desanimados. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Y vuelvo a decir lo mismo. Cuando Jesucristo nunca estuvo en mi vida, cuando yo no sabía nada del Señor Jesucristo, yo sentía que el Señor Jesucristo fue un personaje, un ser humano como yo. Y muchas veces hablé blasfemias de Él. Pero ahora que estoy empezándole a conocer, dice en el 14, y eso es lo más importante: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían cuando estando en vuestra ignorancia. En mi ignorancia, yo siempre peleé con Dios. Y yo peleé con Dios porque yo pensé que era un mago, una persona que yo cuando le pedía, Señor, dame esto, Él me lo iba a dar. Y yo no veía que a veces la actitud de la persona que no quiere obedecer a Dios es la que hace los problemas. Pero yo estoy hablando cuando era niño. Ahora que soy adulto y maduro, yo veo que es la acción que todo el mundo quiere tomar. Y esa acción que uno quiere tomar es porque uno se deja dominar por lo que uno lleva dentro. Cuando uno es formado para ser puntual, uno va a ser puntual. Cuando uno es formado para ser responsable, uno va a ser responsable. Pero cuando nos quitan esas cosas de responsabilidad y de obediencia y sobre todo de puntualidad, siempre vamos a ser esas personas que vamos a tener problemas en todas partes. Porque yo lo aprendí de mi padre. De mi padre, y aunque yo viví hasta la edad de 14 años, todo eso que él me enseñó de chico, yo lo aprendí. Y ahora lo que yo estoy aprendiendo de mi Padre Celestial es lo que yo también tengo que empezar a luchar en mi vida, en mis pasiones y sobre todo en lo que siempre me desvía a obedecerle. Dice en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí está la primera pregunta que yo me he hecho siempre. ¿Qué es ser santo? ¿Santo es ser mentiroso? ¿Santo es ser una persona irresponsable? ¿Santo es ser una persona que le gusta estar en lugares en donde hay juego de palabras con doble sentido, en donde si hay una persona que no me cae bien, tengo que hablar de él mal para que desacreditarlo? ¿O es una persona que sabe ser amigo, que sabe ser una persona responsable, que sabe buscar la unidad? Y esa unidad no es fácil buscarla. Esa unidad no es muy complicada. Yo apenas conocí a una persona que ahorita tengo 1 año discipulándola y siempre le he estado compartiendo de la palabra de Dios. Los primeros días que yo le mandaba unos audios y un texto, él ponía una carita de ángel con una aureola y siempre me saludaba y me decía, buenos días, amigo, pero siempre mofándose de mí. Pero con el tiempo, como ha visto que yo no lo agredo, sino que sigo en lo que Dios me está transformando, y esa es la lucha que uno tiene como ser humano, porque cuando uno empiezan a burlarse de uno se desanima, y eso hace que nosotros también queramos ser igual con las personas con las que nos relacionamos. Pero no es así, hermanos. Cuando uno ha conocido al Señor Jesús, uno debe de ser la misma persona de siempre, transparente, amable, servicial. Y cuando nos invitan a fiestas,
no es para que nosotros hagamos la diferencia en ser igual que ellos, sino que nosotros cuando vamos a servir y a comportarnos como en verdaderos hijos de Dios. Como dice en la lectura, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que en acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ese es el consejo que yo tengo presente. A mí me da miedo inclusive cuando yo estoy discipulando, porque cuando uno discipula, la persona se va a formar como nosotros le animemos a hacer las cosas. Y siempre el ser humano, el ser inteligente, busca lo que desea. Cuando nosotros empezamos con una familia aquí en Momoxpan, habían hermanitas que les gustaban las fiestas, les gustaba el baile. Y se acercó precisamente al pastor para decirle, oiga, hermano pastor, ¿es pecado bailar? El hermano pastor dijo, mientras sea con tu familia, no es malo, puedes bailar. Y esa persona lo tomó muy en serio, que ella se iba, no nada más en fiestas populares, sino que se iba a antros y a otros lugares. Y pues es lo que a veces nos apasiona. Y veamos nosotros en qué situación estamos. ¿En verdad sabemos servir? ¿En verdad sabemos creer lo que Dios nos pide? El pueblo de Dios fracasó. Siempre Dios estuvo con ellos, siempre los protegió, siempre los alimentó, aún cuando eran disciplinados, cuando ellos eran formados, siempre Dios estuvo con ellos. Pero el pueblo siempre se dejaba dominar por sus pasiones. Dios hizo una advertencia que todo a donde ellos llegaran lo destruyeran para que no fueran contagiados. Y aún así ellos no obedecían y eran contagiados en esas formas de vivir. Nosotros, ¿cómo estamos viviendo aquí en la tierra? ¿Cómo estamos viviendo en la colonia? ¿Cómo estamos viviendo en la escuela? ¿Cómo estamos viviendo aún en la comunidad? ¿Te llaman para que compartas algo bueno? ¿O te llaman para que vean qué novedad traes de chistes? ¿O qué novedad traes de tu forma de vivir? Dice en el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso es lo que en mis batallas me ayuda. Me ayuda para que yo pueda ser un buen esposo o un mejor esposo. Para que yo pueda también ser un buen padre y un mejor padre. Para que yo pueda también ser un siervo de Dios. Y no nada más en mi casa, no nada más en la iglesia, sino con todos mis clientes que yo trato todos los días, en los cuales yo siempre les digo, chéquenme cuando yo les puedo dejar producto, porque a veces la pluma se va, y cuando la pluma se va, nosotros tendemos también a tener esa situación de querer obtener algo que no es de nosotros, algo de lo que cuando ellos trabajan y que yo se los quite, imagínense en qué situación me pongo delante de mi Padre. ¿En qué situación me pongo delante de mi Señor Jesucristo? Que si Él me compró por medio
de su sangre y que yo siga en esa necedad. Y recuerden que necedad es pecado. Si yo sigo en esa terquedad, todo lo que nosotros hacemos sin tener ese sentir de ser servicial, de ese sentir de poder animar, de ese sentir de poder jalar, sino que si nosotros lo hacemos por medio de malas palabras, por medio de situaciones en el cual no es agradable delante de Dios, entonces ya no me estoy comportando como Dios quiere que me comporte, sino que yo me estoy comportando realmente como yo me estoy dejando dominar. Porque muchas veces queda mucho lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, y nos cuesta demasiado, en verdad, buscar esa santidad que Dios nos pide. En su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y vean que los personajes que siempre leemos en la Biblia son personas como nosotros, con todas sus pasiones, con todos sus problemas. Aún el rey David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, él tuvo muchas batallas, él tuvo muchas luchas que batallar entre sí y Dios. Pero todas esas cosas se escribieron para que comprendamos que tenemos un Dios de cambios, un Dios que transforma nuestras vidas. Hoy en la mañana precisamente cantamos algo en donde nosotros dijimos en ese canto que queremos ser un altar, que todos puedan ver que Cristo vive en mí, que en verdad somos esos altares en el cual la gente puede decirnos: ¿por qué usted es diferente? ¿Por qué usted no dice o hace estas cosas? Y ahí es en donde Dios nos da para que podamos enseñarles quién es Dios. Un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios restaurador, un Dios perdonador. ¿O quién es tu Dios en el cual tú vives, hermano? Yo les digo, mi Dios de antes era las fiestas, inclusive el estómago a veces es un Dios, porque muchas veces me dejo dominar por cerveza, por tequila, por cosas que a lo mejor me voy a endrogar y después voy a estar tronándome los dedos porque Dios me está castigando porque no me alcanza el dinero. Cuando en verdad, si yo gano 10 pesos y me gasto 20, ¿cuándo voy a tener algo que me pueda servir para tener una paz en mi situación económica? O si yo quiero estar divirtiéndome sin buscar a Dios, se pueden hacer todas esas cosas. Y termino con esto, hermanos. En Ezequiel capítulo 11, versículo 21, mas aquellos cuyo corazón andan tras los deseos de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová del Señor. Y pensemos esta mañana, ¿qué es lo que domina tu mente? ¿Qué es lo que domina tu vida? ¿Qué es lo que domina tu corazón? Y lo recalca también en Ezequiel, que no lo pusimos. Está en Ezequiel 9, versículo 10, a los que tengan Biblia. Dice en la palabra de Dios: así pues haré yo, mis ojos no perdonarán,
ni tendré misericordia. Haré raer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. En la iglesia que yo crecí, el hermano que me animó a seguir a Cristo, el hermano que me llevó a los pies de Cristo, siempre tenía un canto. Y ese canto me vino a la memoria cuando empecé a ver esto que iba a compartir esto. Y decía ese canto: Dios ve lo que hago, Él oye lo que digo, mi Dios escribe cada vez. Y no es un canto, hermanos, lo acabamos de leer ahorita. Y Él nos lo decía de esta manera, teníamos que cantarlo una vez: Dios ve lo que hago, Él oye lo que digo, mi Dios escribe cada vez, vez. Dios ve lo que hago, Él oye lo que digo, mi Dios escribe cada vez. Pero cuando uno no está de acuerdo a lo que estamos, nos seguíamos. Y en verdad, hermanos, Dios hace y escribe, y también lo podemos ver en Apocalipsis, que se han abierto todos los libros en donde Dios ha escrito cada vez. Pero lo más importante que dice su palabra, que será abierto el libro de la vida, y que la persona que no esté hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y a mí eso me da escalofrío, eso me da miedo, y eso me anima a buscar más a Dios, para que no me engañen, para que no me digan que yo ya soy salvo. El apóstol Pablo dice que hemos empezado una carrera de santidad, una carrera en la cual tenemos que esforzarnos para alcanzar la meta. Y el mismo apóstol Pablo dice: no es que yo lo haya logrado, sino que percibo, insisto, en poder alcanzar la meta. Y la meta es llegar a la presencia de Dios. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces decimos: yo soy salvo y soy hijo de Dios. Pero en verdad nos presentamos como hijos de Dios. Somos transparentes como hijos de Dios. Actuamos como hijos de Dios. ¿O cómo nos dejamos nosotros llevar con los que no nos conocen? Muchas veces cuando venimos a la iglesia, medio nos comportamos. Cuando nos salimos, nos seguimos medio comportando. Pero cuando estamos fuera de la iglesia, nos demostramos tal cuales somos. Tengamos cuidado. Dios pide santidad porque Él es santo. Y si leemos Levíticos, veremos que Dios también ahí recordaba siempre: santidad a Jehová. Oremos, hermanos. Padre, qué tan difícil es buscar la santidad, y sobre todo, Señor, estamos en medio de muchas atracciones, estamos en medio de muchos afanes, y muchas veces soy vencido por eso, Padre bendito. Pero gracias porque puedo ir a tu gracia y pedirte perdón y pedir tu ayuda y seguir en esta lucha que es continua, que es todos los días. Y te doy gracias, Padre Santo, por tu perdón. Y Señor, porque tú pones todos los medios. Antes era más difícil porque era un sacrificio el que se llevaba a ti, Señor. Pero te doy gracias por esa sangre que no quiero pisotear, que no quiero tomar a menos, porque es la sangre de tu Hijo, Señor Santo. Y gracias, Señor Jesucristo,
por venir a este mundo y por salvarme. Pido y ruego por esta congregación, Señor, que así nos comportemos como una iglesia, que sembremos esto que tú nos has dado, que es tu amor, que es tu perdón y que es tu salvación. Te alabo y te agradezco, Señor, por haberme puesto en esta iglesia, y pido y ruego, Señor, que así nos podamos comportar como verdaderos hijos tuyos. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén.